Era un miércoles nublado de septiembre cuando todo sucedió. Mi nombre es Thomas Bennett, tengo 52 años, soy médico general y vivo en Pinewood, un tranquilo vecindario residencial en el condado de Redwood, California. Tengo mi propia consulta aquí desde hace casi 3 años. Una de esas consultas de barrio, con un servicio más humano y una rutina predecible. La mayoría de mis pacientes son personas mayores, parejas con niños pequeños y adolescentes de la zona. Nada fuera de lo normal. Ese día, como siempre, estaba terminando el turno de la tarde. María, mi asistente, estaba recogiendo los instrumentos cuando los vi. Un hombre grande con una camisa azul y una chica delgada con una sudadera roja sentados en la esquina de la sala de espera. Los conocía de vista. Vivían a 3 casas de la mía. Su nombre era Víctor Águila. La niña, si no recuerdo mal, era su hija, Sofía. Cuando me acerqué a saludarlos, me di cuenta que algo andaba mal. Sofía no me miró a los ojos. Mantenía la cabeza gacha, las manos ocultas en las mangas de la sudadera y movía el pie sin parar, como si contara los segundos. Víctor, por el contrario, parecía demasiado relajado. Me saludó con firmeza ensayada, con esa sonrisa que no le llega a los ojos. Dijo que estaban allí porque su hija no se sentía bien. Los tranquilicé y les pedí solo unos minutos para terminar el papeleo. Mientras organizaba los registros de la última cita, María se acercó en silencio, con expresión preocupada. «Hay algo extraño entre ese padre y esa niña», susurró. «No la deja hablar. Responde todo por ella. Y ella no me mira ni pronuncia su nombre correctamente». Intenté minimizarlo. Dijo que algunos padres son sobreprotectores, pero en el fondo, yo también sospechaba. Los llamé para que entraran. Sofía caminaba lentamente, casi como si cada paso le doliera. La sudadera cubría su delgado cuerpo, y los pantalones holgados ocultaban cualquier indicio de forma. Al sentarse en la camilla hizo una leve mueca, pero suficiente para que María lo notara. «¿Estás adolorido?», ella preguntó suavemente. Sofía simplemente asintió, todavía sin mirar a nadie. Víctor, en cambio, habló por encima de todo. Se siente enferma, cansada, y se queja de dolor de estómago. «Creo que está embarazada», dijo, como si estuviera dando el pronóstico del tiempo. Eso me hizo sentir inmediatamente incómodo. Ya había visto su historial en la historia clínica, su edad, sus síntomas, pero escuchar a su padre decir eso, con ese tono de voz casi indiferente, fue como recibir un puñetazo en el estómago. Me volví hacia Sofía, intentando crear un espacio seguro. «Me gustaría que me dijeras cómo te sientes. ¿Puedes hablarme con calma, de acuerdo?». Ella apenas levantó la mirada. Él simplemente sacudió la cabeza lentamente. Mientras nos preparábamos para la ecografía, le pedí que se levantara la camiseta hasta el vientre. El contacto del gel frío la hizo estremecer. «¿Duele?», yo pregunté. Ella asintió una vez más. Víctor interrumpió. «Estos dolores son nuevos. Empezaron hace unos días». Lo ignoré y mantuve mis ojos en la pantalla del dispositivo. Y fue allí donde algo dentro de mí se activó. La imagen reveló un feto bien desarrollado, de alrededor de 28 semanas, con signos de crecimiento restringido. El corazón latía irregularmente. Me quedé en silencio por un momento. Luego respiré profundamente y traté de mantener la calma. «Sofía, parece que estás en el 3er trimestre. Esto es grave. Necesitamos llevarte al hospital hoy mismo». Antes de que pudiera explicarle más, Víctor ya estaba cuestionando, impaciente. «¿No hay ninguna medicina que pueda solucionar esto? ¿No podemos dejarlo entre nosotros?». Esa frase me dio escalofríos. Si usted, lector, alguna vez ha sentido que algo andaba terriblemente mal, quédese conmigo. A veces un simple detalle puede revelar un horror oculto a simple vista. Intenté mantener el control de la situación, pero por dentro mi cabeza estaba hirviendo. Un padre que lleva por primera vez a su hija de 14 años, en 1970, el 3er trimestre de embarazo, a una cita médica y aún así pide confidencialidad como si se tratara de un resfriado más. Algo olía mal allí, y no era solo el cierre de la clínica al final del día. Miré fijamente a Víctor. «Esto está más allá de mis posibilidades. Su hija necesita pruebas específicas, observación hospitalaria y quizás una intervención urgente».
No se trata de una receta médica. Parecía incómodo por la firmeza de mi tono, pero mantuvo la sonrisa falsa. Claro, claro. Si lo crees, necesario. Le di una receta básica de vitaminas y ácido fólico, solo para ahorrar tiempo, y luego le dije que fuera a la farmacia de al lado a comprarlos. Mientras tanto, terminemos aquí e imprimamos las imágenes de la ecografía. Dudó un momento, y luego aceptó, dejando a Sofía conmigo y María. Tan pronto como la puerta se cerró, la niña relajó sus hombros por primera vez. María se acercó con un paño para limpiarse el gel de la barriga. «Todo va a estar bien, ¿de acuerdo?», dijo en voz baja. Fue entonces cuando Sofía murmuró, casi sin hacer ruido, «Patalea cuando oye su voz. Odio que me responda». Eso hizo que el tiempo se detuviera por un momento. María y yo intercambiamos una mirada que lo decía todo. Intenté mantener la calma. «Sofía, ¿qué quisiste decir con eso?». Ella no respondió. Se quedó en silencio otra vez, como si hubiera dicho demasiado. El peso de aquellas palabras, dichas así, fue como una piedra en el estómago. Ya había tratado a adolescentes embarazadas antes. Vi paz, desesperación, miedo, vergüenza. Pero eso era otra cosa. Era un miedo profundo, cultivado en silencio. Si alguna vez has sentido que alguien te dijo algo horrible sin usar palabras, sabes de qué estoy hablando. Y si no lo sabes, sigue leyendo. Porque las siguientes horas me mostraron el lado más oscuro de la naturaleza humana. Esa frase no se me iba de la cabeza. Ella patea cuando oye su voz. No era solo una molestia. Fue repulsión. Fue una advertencia que intentó lanzar en secreto. Quizás ni siquiera ella era plenamente consciente de lo que significaba, pero he visto miradas similares antes. Gente tratando de pedir ayuda detrás de sus ojos. Hice un esfuerzo por mantener el profesionalismo. Tomé la imagen de ultrasonido impresa y se la entregué con manos temblorosas. ¿Quieres llevarte esto contigo?, yo pregunté. Ella asintió, pero apenas miró la hoja. Los ojos estaban fijos en algún punto distante, como si ya no estuviera allí. María ayudó a Sofía a recomponerse y pronto oímos que se abría la puerta de la clínica. Era Víctor regresando de la farmacia. Su expresión era la misma de siempre, educada, fría y demasiado contenida. ¿Todo muy bien?, preguntó, mirándome directamente. Sí, mentí, intentando que no se notara mi inquietud. Todo está listo. Lo observé mientras rodeaba con su mano el hombro de su hija, de esa manera que parece protectora pero en realidad es cautivadora. Sofía reaccionó con una rigidez automática, como si su cuerpo ya hubiera memorizado ese toque. Salieron de la habitación y caminaron por el silencioso pasillo de la clínica. María y yo nos quedamos allí unos segundos sin saber exactamente qué decir. «A las 9 en punto», dijo, forzando un tono informal. «Lo damos por terminado por hoy». Acepté, pero la verdad es que para mí esa consulta estaba lejos de terminar. Todavía en la oficina, mientras guardábamos el equipo, María rompió el silencio. «¿Crees que eso fue lo que yo creo que fue?». No pude responder de inmediato. Todo en mí dijo sí, que había algo muy mal en esa casa, que la niña no había sido simplemente descuidada. Ella estaba atrapada, y quizá nadie más que nosotros se habría dado cuenta. Por eso debemos estar atentos, porque a veces el monstruo vive a 3 casas de distancia de ti. Cerramos la clínica poco después. La recepción ya estaba oscura. El pasillo olía a alcohol y silencio. María apagó el equipo con los gestos rápidos y metódicos de quien también necesitaba apagar la mente. Intenté hacer lo mismo, pero fue inútil. La imagen de aquella muchacha tranquila, con la mirada apagada y el cuerpo respondiendo más al miedo que al instinto, me seguía como una sombra. En el estacionamiento me despedí de María y subí al auto, pero en lugar de ir directo a casa, disminuí la velocidad al pasar por la casa de los Eagles. 3 casas después de la mía, las luces estaban encendidas. Su coche ya está aparcado en la entrada. No fueron al hospital, pensé. Mi pecho se apretó. Esto no fue solo descuido. Fue rechazo. Fue una negación ante un riesgo real. Entré en casa, dejé las llaves en la encimera de la cocina y abrí la nevera sin sentir hambre. Me quedaron sobras de la cena de anoche, pero el olor me hizo sentir mal. Lo único que ocupaba mi cabeza era su voz. Odio que ella le responda. Y la forma en que Víctor dominaba todo a su alrededor.
Regresé a la sala. Encendí mi computadora portátil, como para tratar de distraerme. Pero mis dedos fueron directo a Facebook. No estuvo bien, lo sé. Pero algo dentro de mí gritaba que esta chica necesitaba ayuda. Busqué el perfil de Victor Eagle. Me resultó fácil. Configuración abierta, poca actividad. Hice clic en amigos. Un nombre me llamó la atención. Laura Jensen. La cara me pareció familiar. El parecido con Sofía era visible, pero había algo extraño. No había fotos recientes de ellas dos juntas. Sin fotos familiares, sin interacciones, nada. La última imagen de la niña con su madre es de hace más de 3 años. Fue allí donde mi alerta interna se convirtió en sirena. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Lo ignorarías? ¿O intentaría averiguar qué más estaban escondiendo en esa casa? Decidí enviarle un mensaje a Laura. No sabía exactamente qué decir, o si ella respondería, pero algo me decía que ella era la pieza que faltaba en este rompecabezas. Buenas noches, disculpe las molestias. Soy el doctor Thomas Bennett, médico de familia en Pinewood. Hoy examiné a su hija Sofía y me gustaría saber cómo estuvo su visita al hospital. Sencillo, directo y al mismo tiempo cargado de implicaciones. Dudé antes de hacer clic en enviar, pero algo dentro de mí ya sabía que esa pregunta iba a poner mi mundo patas arriba. Cerré mi computadora portátil, intenté cenar, intenté relajarme. Nada funcionó. Luego, justo cuando me acostaba en la cama, mi teléfono vibró con una notificación. Su respuesta fue: ¿qué visita al hospital? ¿Qué le pasó a mi hija? Mi corazón se aceleró. Volví a llamar sin pensarlo 2 veces. Laura respondió casi inmediatamente, con voz temblorosa y desesperada. Doctor, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó a Sofía? Hace años que no la veo. Con cada palabra que decía, se desmoronaba una parte de la historia que me había contado Víctor. Le expliqué todo con calma, que él había llevado a la niña a mi clínica, que tenía 28 semanas de embarazo y que necesitaba atención urgente. Al otro lado de la línea, su silencio fue devastador. No puede ser. Me prohibieron verla después de perder la custodia. Me lo quitó todo. Voz se quebró. Él mintió. Me mintió. Le mintió a todo el mundo. Y en ese momento entendí. Sofía estaba sola con su propio agresor. Un monstruo vestido de padre. Si alguna vez has sentido ese escalofrío que te recorre la columna cuando la verdad sale a la luz, desnuda, cruda e imposible de ignorar, sabes exactamente cómo me sentí en ese momento. Y os puedo asegurar que lo que vino después sería aún peor. Cuando colgué el teléfono, me temblaban las manos. Laura estaba devastada, y con razón. Nunca me dejó acercarme a él. Le dijo al juez que yo era inestable, que ponía en riesgo a nuestra hija. Su voz todavía resonaba en mis oídos. Y ahora, saber que su hija de 14 años estaba embarazada y que su propio padre había mentido descaradamente sobre su madre, hacía que todo fuera aún más insoportable. Corrí de nuevo a la computadora, accedí a los archivos de la clínica y revisé las imágenes de la ecografía. Las señales estaban todas allí. Crecimiento más lento de lo esperado, latidos, cardíacos irregulares, baja oxigenación, un bebé en apuros y una adolescente silenciosa, atrapada con su atacante, a 3 casas de la mía. Respiré profundamente. Esto no podía esperar hasta el día siguiente. Me vestí de nuevo, puse la bata en el asiento del auto y conduje de regreso por la calle oscura y silenciosa hasta la casa de los Eagles. Las luces todavía estaban encendidas. La fachada de la casa parecía tranquila, como cualquier otra del barrio, pero por dentro sabía que había algo podrido. Llamé a la puerta con firmeza. Me tomó solo unos segundos decidir que si nadie hacía nada, lo haría yo. La puerta se abrió, y para mi sorpresa el que apareció no fue Víctor. Fue Sofía. Su rostro estaba pálido y sus ojos rojos. Ella no dijo nada, solo me miró fijamente durante unos segundos. ¿Fuiste al hospital?, pregunté tratando de no presionar. Ella meneó la cabeza en señal de negación. Sofía, ¿qué pasa? Abrió la boca. Iba a decir algo, pero entonces oímos la voz de Víctor desde 1970. ¿Quién es, Sofía? ¿El repartidor? El miedo en su rostro era la respuesta que no quería tener. Y en ese segundo supe, o la ayudaba ahora o podría ser demasiado tarde. Si has llegado hasta aquí, es posible que te sientas igual que yo.
Ese deseo insoportable de salvar a alguien que ya ha sufrido demasiado. Antes de que pudiera decir nada, la puerta se abrió completamente. Víctor apareció con esa expresión que usaba como máscara. Una falsa tranquilidad, demasiado estirada. «Dr. Bennett», dijo con una sonrisa seca. «¿Has venido a visitarnos de nuevo?» Intenté mantener la calma. Me di cuenta de que el coche seguía allí y me preocupé. Pedí que fueran al hospital urgentemente. Quería saber si había algún problema. Dudó por una fracción de segundo, lo suficiente para que supiera que estaba poniendo una excusa. Su madre ya se llevó a Sofía. Yo me quedé aquí. Tenía trabajo que terminar. Eso me dejó congelado. Ya sabía la verdad. Laura ni siquiera podía acercarse a su hija, pero habló con tanta naturalidad, como si esa mentira hubiera sido ensayada durante años. «Ah, ya veo», respondí, solo para ver su reacción. «Solo quería confirmar que estabas bien». Él asintió, casi cerrando la puerta. Pero yo dudé. «¿Te importa si hablo con ella un rato más?» Tal vez fue la forma en que lo pregunté. Tal vez fue el movimiento de las cortinas de la habitación de al lado, que mostraba que un vecino estaba empezando a mirar, pero cedió. «Claro, claro. Adelante». La habitación era oscura y sencilla. Un sofá desgastado, un televisor viejo y un silencio denso que te eriza la piel. Sofía estaba sentada en la esquina del sofá, con los ojos pegados al suelo. «¿Cómo te sientes?», pregunté, tratando de aliviar la tensión. Pero como antes, fue Víctor quien respondió. «Está bien, solo estoy un poco cansado, eso es todo». Eso me cabreó. Sofía puede responder por sí misma. Me dirigió una mirada seca, pero permaneció en silencio. «Sofía», repetí, girándome hacia ella. «¿El bebé todavía se mueve?» Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Víctor se levantó rápidamente. «Es nuestra cena. Pedí pizza». Y allí, en el momento en que salió de la habitación, Sofía me miró por primera vez con los ojos bien abiertos. «Tengo pruebas», susurró, y me puso algo doblado en las manos. Instintivamente cerré mi mano alrededor de lo que ella me entregó. Eran fotografías. Doblé mi muñeca discretamente y los guardé en el bolsillo de mi bata de laboratorio. «Hay más en la habitación. En su armario», susurró con la voz entrecortada, como si ya no pudiera soportarlo sola. La miré directamente a los ojos, intentando transmitirle tranquilidad. «Eres muy valiente. Te ayudaré, te lo prometo». Antes de que pudiera decir nada más, Víctor regresó trayendo la caja de pizza. «¿Todo bien por aquí?», dijo en ese tono casual y forzado. Sofía decía que tenía hambre, y eso es buena señal, improvisé. La nutrición es esencial ahora. Él sonrió. «¿Ves? Yo me encargaré de ella». La frase me hizo sentir náuseas, pero forcé una sonrisa y me levanté. «Les dejo cenar. Mañana vuelvo a ver cómo les fue en el hospital». Él simplemente asintió, claramente ya satisfecho de verme irme. Tan pronto como salí de casa, aceleré el paso hacia mi residencia. Fui directamente a la oficina. Saqué las fotos de mi bolsillo y las extendí sobre la mesa. Se me revolvió el estómago. Las imágenes eran horribles. 4 fotografías. Sofía en diferentes posiciones, vulnerable. En todos ellos, la misma habitación, la misma cama. Y él, Víctor mismo. El mismo hombre que había apretado el hombro de su hija como si la protegiera, pero que en realidad la tenía cautiva. Cerré los ojos y respiré profundamente. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba la confirmación final. Cogí el teléfono y llamé al 911. «Necesito denunciar un caso urgente de abuso infantil. La niña está embarazada y corre peligro inminente. Tengo pruebas, fotos, y el abusador ya la tiene. Si has llegado hasta aquí y has sentido rabia, angustia o ese sentimiento de esto no puede seguir así, entonces entiende por qué no podía esperar más. Algunas vidas dependen de lo que decidas hacer en los primeros 5 minutos». El operador del 911 fue directo. «Cuídense. Viene una patrulla». Colgué y sin perder tiempo tomé fotos con mi celular. Necesitaba asegurarme de que si algo ocurría, habría copias digitales. Le envié todo a Laura junto con un breve mensaje. «Ya contacté a la policía. Están en camino. Sophie está viva. Y necesitas saber que él es el padre del bebé». La respuesta llegó segundos después. Una videollamada. Yo respondí. El rostro de Laura apareció en lágrimas.
Dios mío, sabía que era malo. Pero esto, ella sollozaba, pero su voz tenía un tono de furia. Voy para allá ahora mismo. Te juro que si le pone un dedo más encima, lo mataré con mis propias manos. Cálmate, pedí con firmeza. Ya viene la policía. Hagamos esto bien. Tu hija te necesita fuerte y con vida. 20 minutos después, luces rojas y azules cortaron el liu. Silencio de la noche. 3 vehículos llegaron sin sirenas, estacionándose estratégicamente en las esquinas de la calle. Me acerqué a uno de los oficiales. Soy el médico. Presenté la denuncia. Tengo pruebas con imágenes e información médica. Tiene 28 semanas de embarazo y presenta signos de restricción del crecimiento y riesgo fetal. El oficial de policía llamó al detective a cargo, un hombre corpulento y de mirada aguda llamado Reynolds. Le entregué los archivos impresos y le expliqué que había más pruebas en el armario de la casa. Entremos ahora, dijo. El resto del equipo ya estaba posicionado alrededor de la casa de Víctor, posible menor en riesgo. Necesitamos actuar con rapidez. Y en ese momento, viendo a los agentes desplegados en silencio por el jardín, pensé en algo que me impactó profundamente. Hay momentos en los que el silencio grita. ¿Y tú? En medio de todo esto, necesitas ser la voz de aquellos que ya no pueden pedir ayuda. El equipo táctico se posicionó alrededor de la casa como en una película. Observé desde lejos, con el corazón acelerado, esperando oír un grito, un estruendo, cualquier cosa. El detective Reynolds golpeó fuerte la puerta principal, identificándose como un oficial de policía. Nada. Volvió a golpear, más fuerte. Silencio. Entonces alguien gritó desde atrás. «¡Hay movimiento arriba!». No esperaron más. Uno de los oficiales trajo un ariete. 3 golpes fuertes y la puerta se abrió de golpe, rompiendo el marco. La entrada a la casa estaba llena de pasos firmes, órdenes cortantes y rayos de linternas que barrían cada rincón. Me quedé afuera, con la boca seca, los puños apretados y una oración atascada en la garganta. Por favor, déjala vivir. Ojalá lleguen a tiempo. Lo que nadie esperaba fue la siguiente escena. Una ventana del ático se abrió y en un movimiento que me heló la sangre, apareció Víctor, tirando del brazo a Sofía y arrastrándola hasta el tejado inclinado del segundo piso. «No te acerques más o saltaré con ella», gritó, abrazándola fuertemente. La niña intentó resistirse, pero su cuerpo se sentía débil, agotado. Los agentes de policía se apresuraron a situarse a su alrededor y abrieron un colchón de aire de emergencia. Desde abajo, su madre, Laura, que acababa de llegar, gritaba desesperada el nombre de su hija. «Sofía, aguanta, mamá está aquí». El rostro de la niña se giró hacia la voz de su madre como si hubiera despertado de una pesadilla. Ella estaba llorando, pero había algo en sus ojos. Tal vez esperanza, tal vez terror. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Ya no se trataba solo de salvar una vida. Se trataba de romper el ciclo. Se trataba de evitar que el dolor volviera a ocurrir. Y tú, lector, ¿podrías quedarte quieto y ver cómo algo así sucede ante tus ojos? La policía gritó instrucciones, tratando de convencer a Víctor de que liberara a la niña. «No tienes escapatoria. Suéltala y baja con calma. Podemos resolver esto sin que nadie salga lastimado». Pero él no parecía escuchar. Me sentí angustiada. «Es mía. Nadie me la va a arrebatar. ¡Nadie!», gritó como un animal acorralado. Sofía lloraba suavemente, con los ojos fijos en Laura, que ahora suplicaba de rodillas en el suelo. «Hija, escúchame. Estoy aquí. Ya no estás sola». La niña extendió su mano libre hacia su madre, pero Víctor la apartó bruscamente, como si quisiera arrancarla de la realidad misma. Los agentes de policía comenzaron a subir al ático, intentando rodearlo por detrás. Me quedé allí parado, observando todo y esperando que nadie hiciera un movimiento en falso. Fue entonces cuando gritó: «Si subes un escalón más, salto con ella. Caigamos juntos, como una familia de verdad». Lo absurdo de esa frase me heló la sangre hasta los huesos. Era como si realmente creyera que esa enfermiza distorsión era amor. El detective Reynolds cogió el megáfono. «Víctor, escucha. No tienes el control. Sofía necesita ayuda médica. El bebé necesita cuidados.
No estás salvando a nadie, los estás hundiendo a ambos. Pero fue inútil. Estaba consumido por su propia locura. Sofía estaba temblando. El viento de la noche soplaba con fuerza contra el techo, despeinándole el pelo. Laura lloró fuerte, sin vergüenza, sin control. Y fue entonces cuando, en un movimiento brusco, Víctor empujó a Sofía hacia el tejado. Mi corazón se detuvo. Un grito atravesó la noche. Y yo solo pensé, por favor, deja que caiga en la dirección correcta. Que el colchón quede bien posicionado. A veces todo se reduce a segundos. Y en esos segundos, el mundo entero puede cambiar. Sofía cayó. Su cuerpo cayó por el aire como una muñeca de trapo, con los brazos curvados hacia arriba, protegiendo su vientre. El impacto con el colchón inflable produjo un ruido seco y por un instante, el tiempo se detuvo. Todos corrieron hacia ella. Policías, paramédicos, incluso Laura, que ya ni siquiera intentaba contener las lágrimas. Sofía, Dios mío, Sofía. La niña estaba consciente, pero aturdida. Intenté hablar, pero lo único que pude hacer fue llorar. Uno de los rescatistas se arrodilló junto a ella y revisó rápidamente sus signos vitales. Está viva. Respira. El pulso es débil, pero constante. Necesita hospitalización ya. Ya estaban preparando la camilla cuando en el tejado se desató de nuevo el caos. Víctor intentó escapar saltando al lado opuesto, pero los policías que lo rodeaban en el ático no le dieron ninguna oportunidad. 2 de ellos lo agarraron mientras aún estaba en el aire, tirándolo con fuerza al suelo. Gritos, esposas, forcejeo. «No sabes lo que haces. Es mía. Era todo lo que tenía», gritó, escupiendo odio. Nadie respondió. No había nada más que decir. Laura permaneció cerca de su hija, agarrándole la mano con fuerza, mientras los paramédicos la estabilizaban. Cuando Víctor pasó junto a ellos, escoltado y esposado, con el rostro aún sudoroso de ira, ella lo miró con furia silenciosa. «Eres un monstruo, y al final pagarás». Intentó escupir algo, pero uno de los oficiales le empujó la cabeza hacia adentro del coche con un gesto brusco. Y en ese instante, lo que una vez fue un secreto, ahora quedó expuesto. Toda la calle lo sabía. El barrio, el distrito, el mundo. Si alguna vez te has preguntado qué significa el coraje, mira a una niña de 14 años que da testimonio contra su propio padre, aunque sabe que podría morir esa misma noche. Eso es coraje. Esto es heroísmo. La ambulancia aceleró por las calles vacías de Pinewood. Fui y me senté frente a Sofía, que permanecía con los ojos cerrados, pero despierta. Laura no soltó la mano de su hija ni por un segundo. El monitor cardíaco mostró los latidos del corazón del bebé, todavía irregulares, pero presentes. «Va a necesitar cuidados intensivos», dijo el paramédico. Pero la caída no causó daños visibles. Suspiré aliviado, pero permanecí atento. Esa muchacha ya había pasado por demasiado dolor. Ahora era el momento de protegerla como nunca lo habían hecho antes. Laura alternaba entre lágrimas y caricias, susurrando que todo estaría bien. Marinane. Ese momento ya nadie hablaba de detención, de denuncia, ni de juicio. Lo único que importaba era que estaba viva. Observé todo esto y pensé, ¿cuántas otras Sofías habría por ahí, esperando que alguien notara sus miradas bajas y sus silencios estridentes? Al llegar al hospital, el equipo de emergencia ya estaba listo. Una obstetra se hizo cargo del caso, la doctora Gabriela Ramírez, y rápidamente nos guió a la sala de examen. Le expliqué lo que sabíamos. 28 semanas de gestación, signos de crecimiento restringido, arritmia fetal, posible traumatismo tras la caída. Cuidaremos de ella, y del bebé también, dijo con firmeza. Mientras el equipo trabajaba, Laura y yo fuimos conducidos a una habitación lateral. El detective Reynolds llegó minutos después, acompañado de una mujer de rostro firme y ojos dulces. Sarah Parker, Servicios de Protección Infantil, se presentó. Necesitamos saber todo lo que sabe. La seguridad de Sofía y la condena de su padre dependen de ello. Y ahí fue cuando todo se hizo oficial. Lo que comenzó como una sospecha más tarde ese mismo día, se convirtió en un caso criminal en toda regla que involucra abuso, encarcelamiento injusto e incesto.
Si alguna vez pensaste que ignorar un inconveniente no le hace daño a nadie, recuerda a Sofía. A veces es tu inquietud la que salva a alguien del final. Mientras Sofía estaba bajo vigilancia, nosotros informábamos de todo, del servicio clínico al derrumbe del tejado. Conté cada detalle, incluidas las fotos. Sarah Parker tomó notas precisas, pero su rostro no ocultó su indignación. El detective Reynolds mantuvo una actitud firme y profesional, pero también mostró signos de fatiga. Para él, este no era un caso más. Laura, al otro lado de la mesa, respiró profundamente antes de hablar. Después de nuestra ruptura, Víctor me hizo quedar como un infiel. Tenía problemas con el juego. Pensé que podría duplicar mi sueldo en un juego clandestino, y lo perdí todo. Cuando me arrestaron esa noche, él se aprovechó. Se comportó como un ejemplo de figura paterna y obtuvo la custodia total. Ella miró hacia otro lado, tragándose las lágrimas. Dejé a Sofía sola en casa cuando tenía 7 años. Fue mi error, y nunca más me dejó acercarme a él. Sarah la miró con empatía. Te equivocaste, sí, pero lo que hizo no fue por tu error. Fue su decisión, Laura, una monstruosidad planificada. Esas palabras parecieron quitarle un viejo peso de los hombros a la madre. El detective continuó. Con su testimonio, el historial médico y las imágenes que proporcionó el médico, tenemos un caso sólido. Ya hemos encontrado más material en la casa. Cuadernos con notas, grabaciones y una especie de diario de control. Lo documentó todo. Y lo más impactante, hizo que pareciera que ella estaba consintiendo. La habitación quedó en silencio. Pensé en todas las veces que alguien ve a una adolescente tranquila y retraída y simplemente piensa que es tímida. ¿Cuántas voces no escuchamos porque el clamor no es suficientemente fuerte? Si conoces a alguien que se estremece cuando debería sonreír, presta atención. Quizás no sea solo timidez. Podría ser miedo. Y ese miedo no grita, susurra. La doctora Gabriela Ramírez regresó a la habitación alrededor de las 3 de la mañana. El cansancio ya nos estaba agobiando, pero en cuanto ella entró, todos nos levantamos. Está estable, dijo con una pequeña sonrisa. La bebé también. Sigue con irregularidades en el ritmo cardíaco, pero iniciamos el protocolo con corticosteroides para el desarrollo pulmonar. El riesgo persiste, pero está a salvo. Las próximas 48 horas son cruciales. Laura dejó escapar un suspiro tan profundo que parecía que estaba llorando sin lágrimas. El médico nos condujo a la habitación. Sofía estaba acostada, con tubos conectados a sus brazos y sensores en su estómago. Aún así, había color en sus mejillas y sus ojos, aunque cansados, estaban abiertos. Cuando vio a su madre, extendió el brazo. Laura corrió y la envolvió en un abrazo frágil, pero firme. Me quedé en la puerta sin querer interrumpir, pero fue Sofía quien me llamó. Doctor Bennett. Me acerqué y ella tomó mi mano. Gracias por todo. Su voz era baja, pero no temblaba. Viste lo que nadie más vio. Tragué saliva con fuerza, abrumada por la emoción. Fuiste tú quien tuvo el coraje. Te salvaste. Yo solo escuché. Ella sonrió por primera vez. Una pequeña sonrisa, pero llena de verdad. Quiero estar con ella, con el bebé. Laura me miró. Luego miró a su hija, en los ojos, y asintió con lágrimas. Criémosla juntos. Ese momento sencillo, tranquilo, después de tanto horror, había parecido imposible apenas unas horas antes. Y aún sin saber qué vendría al día siguiente, aquello ya era un comienzo. Si alguna vez te has preguntado si el bien aún puede triunfar después de tanta maldad, mira a una chica que eligió amar, incluso después de haber sido herida. Eso es fuerza. Este es el futuro. El amanecer llegó lentamente, tiñendo de oro las pálidas paredes del hospital. Laura no se separó ni un segundo del lado de su hija. Se acomodó en una silla dura, cubierta con una fina manta que le ofreció una enfermera, pero nadie vio quejas, solo ojos fijos en Sofía, como si temieran perderla de nuevo. Traje café para los 3 y me quedé cerca mientras continuaban los exámenes. El equipo médico monitoreó cada hora los latidos del corazón del bebé, y aunque las arritmias persistían, había signos de mejoría. Creo que ahora se siente realmente amada, dijo Laura suavemente, mirando el vientre de su hija. Sofía por primera vez no miró hacia otro lado. Estuve presente, entero. Más tarde, Sarah Parker regresó con el informe preliminar.
Tenemos material más que suficiente para asegurar que Víctor permanezca en prisión durante muchos años. Y con tu ayuda, Laura, agilizaremos el proceso para que Sofía vuelva a su custodia permanente. La madre asintió con firmeza, pero conteniendo sus emociones. Cometí errores en el pasado, pero ahora la acompañaré en cada paso del camino. Sara sonrió con empatía. Lo importante es que estén juntos. Eso es lo que la justicia debe proteger. Observé todo en silencio, sintiendo algo que hacía tiempo que no sentía. Paz. Incluso con las marcas del trauma, había esperanza. Ahora se vio a Sofía. Bienvenido, protegido, y sobre todo creyó. A veces, lo único que alguien necesita es que alguien crea, incluso si la verdad llega en pedazos. Así que, si un día alguien te dice algo extraño, inconexo, incómodo, escúchalo con el corazón, porque tal vez esa sea la única oportunidad de salvar una vida. En los días siguientes, la rutina en el hospital se convirtió en una pequeña burbuja de reconstrucción. Sofía fue sometida a exámenes psicológicos, evaluaciones nutricionales y monitoreada de cerca por su obstetra. El bebé respondió bien a los estímulos y con la ayuda de la medicación, su ritmo cardíaco se estabilizó. El alivio en el rostro de Laura era visible. Cada centímetro del progreso de su hija era celebrado en silencio, con una caricia en la mano, un beso en la frente, una lágrima que creía que nadie veía. Sofía, poco a poco, empezó a hablar más. Les dijo a las enfermeras que quería llamar a su hija Nona. Es el nombre de la abuela de mi madre, dijo. Alguien que la cuidó cuando era pequeña. Era como si, incluso sin conocer a esta mujer, quisiera tirar de un hilo de amor que era antiguo y lo suficientemente fuerte como para guiar un nuevo comienzo. Mientras tanto, fui a la casa de Laura. Vi la preparación con mis propios ojos. Una pequeña habitación pintada de verde claro, una cuna ensamblada con cariño, ropa de bebé doblada silenciosamente dentro de una cómoda sencilla. No era un lujo, fue cuidadoso, era presencia. Lo preparé todo antes siquiera de saber si podía traerla de vuelta, me dijo, porque necesitaba creer que sería posible. Eso me afectó. Sofía no volvería solo a una casa. Regresaría con una madre que esperó con fe, incluso en las peores noches. Y aunque había visto curaciones físicas a lo largo de mi vida, allí, frente a aquella cuna, comprendí lo que significa sanar un alma. Si conoces a alguien que lo ha perdido todo y aún así ha hecho espacio para un milagro, no lo dudes. Que alguien siga de pie por amor. Y el amor, en estos casos, es lo que salva. Sofía fue dada de alta una semana después. El médico le dio el alta con la condición de que volviera al hospital cada 3 días para controlar al bebé hasta el parto. Su cuerpo aún mostraba las señales del desgaste. Anemia, desnutrición, tensión muscular. Pero en la mente, vivían heridas más difíciles de tratar. Ella rara vez dormía adecuadamente. Tenía pesadillas frecuentes y se despertaba asustada por ruidos simples. Una alarma, un portazo. A veces, incluso sentada en el sofá, parecía desaparecer en su interior, como si estuviera reviviendo algo. Laura gritó con calma, le tomó la mano y le dijo, «Ya está bien, ya no te tocará». Y eso, poco a poco, abrió el camino para algún tipo de alivio. Ella no hablaba mucho, pero escuchaba. Y eso solo fue un comienzo. Laura me llamaba todos los días. A veces solo para decir que su hija comió. Otras veces para compartir una frase que Sofía soltó de la nada. Hoy dijo que soñó con el bebé. Dijo que en el sueño tenía mi pelo y el aspecto de la abuela Nona. Sonreí y escuché todo. Me convertí en una especie de intermedio entre médico, consejero y amigo de la familia. La verdad es que después de ver lo que vi, no podía volver a ser el médico de la esquina. Me involucré, en verdad, y no me arrepiento. La justicia hizo su parte. Víctor fue acusado formalmente de múltiples delitos y permanecería en prisión a la espera de juicio. Pero yo sabía que, incluso con él tras las rejas, su sombra perseguiría a esa chica durante mucho tiempo. Porque este tipo de abuso no termina cuando el abusador se va, termina cuando la víctima puede respirar sin miedo. Y para eso, el mundo necesita ser amable. Necesito escuchar. Necesitas ver. 2 semanas después del alta, fui a su nuevo apartamento para una visita domiciliaria.
Laura me saludó con una sonrisa cansada pero sincera. Sofía estaba sentada en la habitación del bebé, con las manos sobre su vientre, mirando un móvil que giraba lentamente y colgaba del techo. Entré lentamente, como si no quisiera perturbar un momento importante. «Lo acaba de mover», dijo Sofía sin apartar la vista del móvil. «Parece que te gusta cuando escuchas música». Me acerqué una silla y me senté a su lado. Medimos la presión, escuchamos ahí los latidos del corazón del bebé. Todo estaba dentro de los estándares. «Está luchando por nacer, doctor. Yo también estoy intentando aprender a vivir», dijo, mirándome a los ojos por primera vez desde el hospital. Esa frase se quedó en mi cabeza por un día, porque eso era lo que estaba haciendo. Aprender a vivir de nuevo, incluso con un pasado que podría haber paralizado a cualquiera. Sofía todavía hablaba poco, pero cuando lo hacía, era como si arrojara luz sobre todo. «Podemos romper con esto y seguir siendo nosotros mismos, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Respondí que sí, que lo que nos define no es lo que nos hacen, sino lo que decidimos hacer con lo que nos queda. Y en ese instante, ella sonrió. «Así que voy a ser madre, una madre diferente, una madre que sabrá escuchar». Y supe que Nona tenía una oportunidad real, no porque el mundo se haya vuelto más justo, pero a pesar de lo que vivió, Sofía no eligió el odio. Él eligió amar. Si alguna vez has perdido la fe en la humanidad, recuerda a esta chica, porque a veces la curación no viene de quienes tienen las respuestas, sino de quienes tienen el coraje de empezar de nuevo. Los días fueron pasando, y con ellos la barriga de Sofía fue tomando más forma. Con cada nueva cita, el bebé respondía mejor, ganaba peso y tenía un ritmo cardíaco rítmico. Sofía también cambió. Estos no eran cambios visibles para aquellos que simplemente los miraban desde afuera, pero para quienes la conocían desde aquella noche en la clínica, eran enormes. Empezó a dormir con la puerta abierta, a comer sola sin esperar permiso, a elegir su propia ropa. Cosas sencillas que la mayoría de la gente ni siquiera nota, pero que para ella significaban libertad. Laura compró una cámara vieja y se la dejó a Sofía, para que grabes su vida como quieras. Y ahí me di cuenta. Estaban construyendo un nuevo ciclo, y eso, viniendo de donde venían, era casi un milagro. En el hospital, los médicos se preparaban para el parto, que probablemente ocurriría ahí, antes de lo esperado. El bebé, a pesar de los avances, todavía presentaba fluctuaciones en el flujo sanguíneo. «Queremos que nazca cuando esté más estable, pero no podemos esperar demasiado», explicó el doctor Ramírez. Sofía escuchó todo atentamente. Ya no había esa apatía en su mirada. Había conciencia, responsabilidad, amor. Una tarde, mientras escuchábamos los latidos del corazón del bebé en el consultorio, me preguntó: «Doctor, ¿cree que tendrá miedo del mundo?». Respondí sin pensar: «Sí, depende de ti, ¿no?». Y en ese momento vi algo en sus ojos que no había visto desde el principio de todo. Confianza. Confianza en ella misma, en el futuro, en nosotros mismos. Y si hay algo que he aprendido de toda esta historia, es que para salvar a alguien hay que estar ahí. En verdad, no hay prisa, sin juicio, solo presente. Porque a veces, eso solo es suficiente para que alguien vuelva a respirar. En la madrugada del 12 de octubre sonó el teléfono. Era Laura. «Doctor», comenzó. Su voz temblorosa, pero había un matiz de alegría. «Ella está teniendo contracciones». Salí corriendo, cogí mi maleta y fui directo al hospital. Cuando llegué, Sofía ya estaba en la sala de partos, respirando con dificultad, pero consciente y concentrada. Laura le tomó la mano, murmurando palabras de aliento. El equipo médico se movió con precisión. El doctor Ramírez asintió y dijo: «Está empezando antes de lo esperado, pero ella está lista. Y el bebé también». Me acerqué a la camilla y sonreí. «Hacerlo, ¿Puedes? Sofía. Estamos contigo». Las siguientes horas fueron intensas. El parto fue delicado. El bebé nació pequeño, pesando 1.720 kilos, pero con un llanto fuerte que llenó todo el hospital. Fue como decir: «Sobreviví». Sofía lloró en silencio. Laura gritó en voz alta. Y creo que hice ambas cosas. Nona fue llevada directamente a la UCI neonatal para monitoreo, pero estaba estable.
Sofía miró al techo de la habitación durante unos segundos y dijo con voz débil: «Está aquí, lo sentí, me dejó, pero está conmigo». Nunca una frase me ha parecido tan poderosa. Fue el final de un ciclo y el comienzo de otro. Un ciclo donde el amor no sería utilizado como control, sino como refugio. Y si alguna vez te has preguntado si la vida puede florecer incluso entre ruinas, la respuesta es sí. Y a veces viene en forma de un pequeño y obstinado llanto que insiste en vivir. Nona pasó los primeros días conectada a cables y sensores, entre pitidos y luces azules, pero se adaptó rápidamente. Su evolución sorprendió al equipo médico. Cada gramo ganado era una victoria. Sofía y Laura se turnaron en la UCI, y aunque estaba agotada, Sofía se aseguró de tomar la mano de su hija mientras la alimentaba. «Llora menos cuando estoy cerca», dijo con una sonrisa tímida. Y era verdad. Nona reconoció el tacto, la presencia, la voz. No fue solo la madre quien sanó a la hija, fue la hija quien comenzó a sanar a la madre. Y Laura, siempre ahí, completó el círculo. 3 mujeres, 3 generaciones, unidas no solo por la sangre, sino por una reconstrucción de confianza que pocos creerían posible. Durante uno de esos turnos, Sofía me llamó aparte. Ella estaba sentada en un sillón en el pasillo, todavía con su bata de UCI puesta, con los ojos fijos en un punto al azar. «Doctor, a veces me despierto sobresaltado, pensando que sigo en esa casa, pensando que va a aparecer en la puerta. ¿Pasará esto alguna vez?». Me agaché frente a ella y le dije la única verdad que había aprendido en mis años de medicina y de vida. «Mejorará, pero puede que no desaparezca del todo. Y no pasa nada. Lo importante es que ya no estás sola. Tienes a alguien con quien compartir tus miedos. Y también tienes a alguien con quien compartir tu amor». Ella asintió con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces sonrió, y fue la sonrisa más real que jamás he visto. Si crees que el trauma se cura con el tiempo, piénsalo otra vez. Curan con presencia, con escucha, con paciencia y sobre todo, con la certeza de que alguien estará ahí, incluso cuando todo parezca oscuro de nuevo. 2 semanas después, Nona fue dada de alta. Con poco más de 2 kilos de peso, pero llorando fuerte y con mirada curiosa, salió de la UCI en brazos de su madre. Todo el hospital parecía respirar junto con la familia. A despedirse aparecieron enfermeras que ni siquiera eran del departamento. Fue como si ese bebé hubiera traído esperanza a todos. Sofía ajustó la cofia de su hija con tanto cuidado natural que nadie recordaría lo que le pasó. Laura, junto a ellos, miraba con orgullo y alivio, como si finalmente pudiera exhalar después de años de contener la respiración. Seguí el camino hasta el coche, entregando el último informe médico y despidiéndome como si supiera que, incluso con el fin del tratamiento, ese vínculo nunca más se rompería. Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté en el sofá de la sala, sin encender la luz. Miré por la ventana y vi la farola iluminando la calle donde todo comenzó. La casa de los Eagles todavía estaba bloqueada, con cinta amarilla en las puertas y las ventanas tapiadas. Un vecino me dijo que lo iban a subastar. Eso es genial, pensé, que ese lugar desaparezca. Pero lo que realmente me impactó no fueron las paredes de su casa, sino las palabras de la niña. La forma en que miró a su hija y dijo: «Ella sabrá que la aman, siempre». Y me pregunté cuántas personas en todo el mundo todavía viven en silencio, rodeadas de monstruos, esperando que alguien los vea. Así que, si alguna vez sientes que algo anda mal, no lo ignores, porque la diferencia entre la vida y la tragedia a veces es solo una pregunta hecha en el momento adecuado, y alguien dispuesto a escuchar la respuesta. El juicio de Víctor tuvo lugar 6 meses después. Sofía prestó su declaración vía videoconferencia, acompañada de Laura y una psicóloga. Hablaba claro, sin gritar, sin dramatizar. Ella simplemente dijo la verdad, como alguien que finalmente ya no tenía miedo de ser escuchado. Los fiscales presentaron todas las pruebas, las ecografías, los informes médicos, los registros de abusos, las fotografías y los materiales encontrados en el sótano. El jurado no tardó mucho. Condena unánime, cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional. Cuando se leyó la sentencia, Laura lloró.
Sofía también, pero era un llanto diferente, no de dolor, sino de alivio. Se volvió hacia su madre y le dijo: «Ahora puedo vivir». Después del juicio, los meses siguientes se dedicaron a adaptarse. Nona creció rápido, sana, con mirada atenta y sonrisa fácil. Sofía continuó con la terapia y poco a poco volvió a estudiar. Tomé clases en línea y ayudé a Laura a montar una pequeña tienda de segunda mano en casa. A veces me detenía solo para ver cómo estaban. En una de estas visitas, encontré a Nona intentando gatear por la habitación. Sofía la observaba con un cuaderno en su regazo. «Estoy escribiendo para ella, un diario. Quiero que sepa de dónde viene, pero también quiero que sepa que su historia no es solo de dolor». Eso me puso la piel de gallina, porque eso fue todo. Sofía no estaba tratando de olvidar, se estaba transformando. Y si hay una manera más bonita de afrontar un trauma que darle un significado, todavía no lo sé. Así que si alguna vez dudaste de la fuerza de alguien, o pensaste que una víctima nunca volvería a levantarse, recuerda a Sofía, porque ella simplemente no se puso de pie nuevamente. Se despertó con un niño en brazos y un futuro en sus manos. Justo antes del primer cumpleaños de Nona, Sofía me envió un mensaje. Era una foto de los dos en el parque, sentados en el césped, con el bebé sonriendo en el regazo de su madre. El título era simple: «Gracias por escuchar». Miré esa imagen durante varios minutos. Mucho había cambiado desde aquella primera cita, y todo empezó con una chica que apenas podía levantar la mirada del suelo, pero que tuvo el coraje de susurrar una dolorosa verdad. Eso de patea cuando oye su voz no era solo una diatriba, era un grito de ayuda, disfrazado, y casi lo dejó ir, casi lo ignoré. Casi pensé que era una exageración, pero no lo hice. Y esa, hasta el día de hoy, es una de las decisiones más importantes de mi vida, porque no todos los que necesitan ayuda gritarán. A veces, el dolor llega en silencio. A veces viene con la mirada baja, con respuestas cortas o con una chica con una sudadera roja que no quiere mirar a nadie. Lo que hice por Sofía no fue extraordinario. Me detuve simplemente. Yo observé, yo escuché y yo creí. Y esto, cuando el mundo insiste en dudar de las víctimas, es un acto revolucionario. Lo que salvó a Sofía no fue solo la policía, ni la justicia, ni siquiera el hospital. Fue la mirada atenta de alguien que decidió que un detalle extraño merecía atención. Así que si un día notas que algo anda mal, aunque nadie más lo vea, no cierres los ojos. Porque a veces lo único que necesita una víctima es que un adulto le diga: «Te creo». Hoy, cada vez que paso por la antigua casa Eagle, ahora renovada y con una nueva familia viviendo allí, pienso en cómo los lugares cambian, pero los recuerdos dejan raíces invisibles. No guardo ira, guardo lecciones. Conservo el rostro de una niña que me enseñó que la medicina no siempre salva con medicación. A veces, salva con atención, escucha y presencia. Sofía y Nona ahora viven en un mundo donde el miedo ya no gobierna. Todavía hay días difíciles, lo sé, pero ya no están solos. Y en el fondo, no creo que ninguno de los dos lo sea jamás. Si has llegado hasta aquí, es posible que tengas el corazón apretado, la garganta apretada y tus pensamientos corriendo a través de tus recuerdos. Quizás tú también eras Sofía, o Laura, o alguien que permaneció en silencio cuando debería haber preguntado: ¿está todo bien realmente? Esta historia no es solo una historia de dolor, es un recordatorio, que nadie sabe lo que el otro lleva dentro, y que a veces el gesto más pequeño puede evitar una tragedia. Así que la próxima vez que algo no te parezca bien, no lo ignores. Sé la voz que rompe el silencio. Sé el ojo que ve. Sea la mano que ayuda. Porque a veces, solo una actitud lo cambia todo. Sofía nunca más regresó a esa clínica como paciente, pero de vez en cuando viene con Nona en brazos para mostrarme cómo están. Ella sonríe. Me cuenta sobre la escuela de su hija, los dibujos que cuelga en la pared, el nuevo diario que comenzó a llevar. Y cada vez que se va, le viene a la mente lo mismo. Ese día lo cambió todo. Para ella, para el noveno, para mí. Yo no era un héroe. Yo solo era un adulto que escuchaba cuando era más fácil ignorar. Y hoy, más que nunca,
Sé que a veces salvar una vida no requiere superpoderes. Solo requiere el coraje de no mirar hacia otro lado cuando el dolor intenta ocultarse. Y es por eso que cuento esta historia aquí, para que nunca más se repita en silencio, para que otras Sofías encuentren una puerta abierta, un oído que las escuche de verdad, y para que todos lo sepan, incluso en las sombras más densas, todavía hay una salida. Kaisham.